Las maravillas del Éxodo. Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros, collados, como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Evelyn la lectura del salmo número 114. Muchísimas gracias a la hermana Evelyn por la lectura del salmo número 114. En mi Biblia aparece como las maravillas del Éxodo. En este salmo, que está muy unido con el salmo número 113, no sé si se acuerda que estuvimos viendo que era un salmo que es muy posible que había cantado el Señor Jesucristo cuando Él salió camino al Calvario. Este es un salmo que, como otros, utiliza un lenguaje que es poético. Si ustedes lo han escuchado a la lectura de la hermana Evelyn o lo han leído ustedes, se van a dar cuenta en que utiliza un lenguaje poético y está describiendo, como el otro salmo, ese viaje, podríamos decir, o el éxodo que llevó a cabo el Señor con su pueblo de Israel, o sea, de Egipto. Todo lo que hizo el Señor, toda la provisión y la providencia de Dios que llevó y desplegó para que su pueblo pudiera salir de la esclavitud de Egipto, del faraón, para poder servirle a él y entrar a la tierra prometida. Entre todo ese viaje, el éxodo y la conquista de los enemigos, pero la mayor parte de este salmo, lo vamos a ver más adelante, se enfoca de alguna forma o está dedicado a los milagros que el Señor hizo. Por eso tiene un lenguaje, podríamos decir, poético, de alguna forma, ¿sí? O algunas metáforas poéticas para mostrar o enseñar esta teología o la enseñanza. Él la desarrolla de una forma poética, así el salmista. Me enfoca de algo así para que nosotros nos podamos imaginar. No es que sucedió de la forma así, ¿sí? Pero para que podamos entender eso, lo muestra esto. Y este salmo se cantaba como el otro en las Pascuas. Así que vamos a empezar sin más preámbulos. Voy a tocar un poco por arriba, no voy a ir punto por punto, voy a mostrar un poco a grandes rasgos sobre este salmo. Empieza diciendo, o sea, cuando salió Israel de Egipto. Ahí nos empieza a mostrar lo que ya vimos en el Salmo 113, creo el otro salmo anterior, cómo el Señor libera a su pueblo para llevarlo camino hacia la tierra. Dice la casa, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario. Bueno, amados, el Señor primero liberó, o sea, del faraón al pueblo, para poder, o sea, que estén libres para poder servirle. Ahí vemos la importancia de que para poder servirle a Dios, primero nosotros no tenemos que ser libres. Ahora vamos a ver un poco una aplicación para nosotros más adelante. Primero vamos a ver un poco de este contexto histórico. Aunque nosotros sabemos la historia de ahí, sabemos también que tiene un mensaje espiritual. O sea, ustedes saben que Egipto representaba al mundo, la esclavitud, de que el hombre está muerto en delito y pecado, o esclavo, el pecador, y está bajo las fuerzas malignas de Satanás. Ahora, ¿cómo es que es librado? Bueno, acuérdense, de la misma forma como sucedió con Faraón, el hombre está atrapado o está atrapado bajo Faraón. Acuérdense cómo fue librado, fue por la sangre de un cordero que ellos pusieron, los que tuvieron fe, los que creyeron, marcaron a la entrada. El ángel de la muerte cuando pasa no los toca. Entonces la aplicaron ahí, eso, y no murieron, acuérdense, los primogénitos, y fueron salvos.
Así es como esto me hace acordar un poco a mí a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira. Y lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y esto, juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Acá podemos un poco la imagen, o sea, podemos ver en el Nuevo Testamento un poco más amplio esto, o sea, porque esta redención que nosotros vemos en el Antiguo Testamento de alguna forma prefiguraba lo que iba a ser el Señor Jesucristo, o esta redención, o esta liberación del pueblo de Israel mostraba lo que iba a ser la redención o la liberación que iba a ser el Señor Jesucristo. Cuando nosotros estábamos en el mundo conforme al príncipe de la potestad del Espíritu, que opera en los hijos de desobediencia. Así Faraón nos tenía atrapados de alguna forma a Satanás y éramos hijos de desobediencia. Y es por medio del Señor Jesucristo que nosotros hubo esa redención espiritual para aquellos escogidos que el Padre le había dado. Y esto es de todas las naciones, amados. O sea, nosotros que somos salvos, el Señor nos rescató de Satanás, del poder del pecado, del poder de la muerte y del infierno. Ahora vamos a ver más adelante, ustedes si ven, yo puse ustedes a grandes rasgos, nada más mostrando ahí, porque ustedes ven el versículo número 2, dice, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario. Ustedes saben que iba a venir el Señor Jesucristo de ahí, y el santuario, ¿quién es? Bueno, acuérdense en Juan 2 que hablaba de que Él era el santuario. Entonces vemos que en el Señor Jesucristo es donde vamos a decir, llegamos ahora nosotros a tener esa redención, o vamos a decir, esa liberación. Si estuvieran atentos ustedes estos domingos, yo dentro de un rato voy a explicar algo, creo que fue el domingo que pasó, que estuvimos 1 Corintios capítulo 5, ¿no? Estuvimos viendo, sí. Y viene al caso justo que voy a leer una parte de esa parte de ese sermón. En los versículos números del 3 al 8, si ustedes lo han visto, de alguna forma podríamos decir el salmista está dedicando a describir estos milagros que sucedieron ahí cuando salieron de Egipto. Desde Egipto hasta la tierra de Canaán sucedieron muchos milagros, vamos a decir, que acá en esta parte no aparece, pero de alguna forma poética lo muestra. Fíjese que recién hasta el versículo número 7, que recién aparece el nombre del Señor. A la presencia del Señor tiembla la tierra. Pero fíjese cómo muestra los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿O tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Muestra todos esos milagros que hizo el Señor, como abrió el mar rojo, o como abrió más adelante el Jordán, o los montes, todo lo que abrió. Lo que quiero decir, amados, aunque habla de una forma poética acá, aunque está hablando de una forma poética, yo lo voy a aplicar o lo voy a aplicar de una forma, lo voy a explicar y aplicar de una forma espiritual.
Acá vemos que los montes saltaron, los collados como corderito, el mar huyó, el Jordán se volvió para atrás. Acuérdense cuando Josué pasó, cuando Moisés pasó. No hubo nada que pudiera detener al Señor. Incluso creo que eran los filisteos que dan vueltas, así se caen. No vemos nada, vamos a decir, las rocas cuando se abren para dar agua, el alimento que el Señor provee. Lo que quiero mostrar, de alguna forma espiritual, para que puedan entender que no hay obstáculos para nuestra salvación. No hay obstáculo para Dios para salvar a un pecador. Por más obstáculos que usted pueda ver, esté preso en las drogas, en algún vicio, en lo que sea, en la pornografía, en cualquier cosa que tenga, no hay obstáculos para salvar a un pecador y llevar al Señor camino al cielo por medio del Señor Jesucristo. Y es que somos redimidos. Aunque lo vemos en el Antiguo Testamento, esta redención de Israel en el sentido física, pero yo quiero que se enfoque en el Nuevo Testamento. No hay obstáculo para el Señor para liberar a un pecador. Quizás tengo un familiar, una madre, un padre, un hijo, una hija, que crea que no puede ser salvo. Pero no es así. Fíjese como el Señor dice que no hay collado, el mar se volvió para atrás. Todos obedecieron al Señor para poder. La idea, lo que quiero poner en su cabeza es que no hay nada que pueda frenar cuando el Señor quiere liberar a alguien. Ahora, por supuesto, hay un medio que es para obtener esa salvación, es el Evangelio, y la persona debe creer. Por eso cada uno de ellos que pasaron esos obstáculos, por supuesto, fueron por medio de la fe que creyeron. El mismo cartel que tenemos allá que dice: yo soy la resurrección y la vida, y que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora no sé si se acuerdan las otras palabras que sigue abajo, dice: ¿crees esto? Y es así, amado. Toda esta gente fue movida. Cuando ven el libro de Hebreos van a ver que, o esa parte que se conoce como héroes de la fe. Por la fe Abraham, por la fe Noé construyó, por la fe Abel, y cada uno por la fe. Entonces vemos que la redención, aunque está hecha en el Señor Jesucristo, ese éxodo que veían prefigurado en el Antiguo Testamento, que mostraba la sombra de la redención del Señor Jesucristo, sí es verdad, es en Cristo, pero se obtiene por medio de la fe, que también es un regalo del Señor. Pero no hay obstáculo para vencer al pecado y a la muerte y a Satanás. Para el Señor, por lo menos. Es por medio del Señor Jesucristo que obtenemos esa salvación. ¿Sí? No hay ningún obstáculo, ni siquiera esos pecadores que crucificaron al Señor creyendo que lo iban a matar. Pero fue por medio de eso que sabemos que nosotros, incluso la providencia de Dios, se logra nuestra salvación, o lo que conocemos nosotros como la providencia de Dios. No sé si estuvieron atentos el domingo pasado, pero estuvimos viendo en Primera de Corintios, capítulo número 5, y en el versículo número 7, que dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Tengo en mi poder parte de lo que escribí para el sermón, y en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, vimos que Pablo estaba haciendo una comparación de la iglesia con la masa y el pecador con la levadura. Acuerda que estuvimos tocando un caso de inmoralidad que entraba. Entonces Pablo está haciendo esa comparación, ¿sí?, de la imagen de la Pascua judía. Ahora acuérdense que se mataba un corderito en esa época para festejar la Pascua, ¿sí? Bueno, pero en 1 Corintios 7 dice que Jesucristo es el Cordero. Creo que es en Juan capítulo 1, versículo 29, donde Juan el Bautista dice algo como: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por supuesto, para ustedes o para una persona normal no tendría ningún sentido.
Pero para un judío le viene a la mente la Pascua. Cuando dice cordero, o sea, ¿cómo es esto? Este es el cordero. Este lenguaje era muy claro para ellos. Entonces, cuando se hablaba del cordero, del Señor Jesucristo, Él es el cordero, que estaba destinado para hacer propiciación y expiación por los pecados, amados. Entonces, cuando vemos esto, estamos hablando, vamos a decir, o recordando esta fiesta de la Pascua. Y Pablo está hablando de que esta Pascua, o que se llevaba después de la fiesta de los panes también, que vimos este domingo, se celebraba de vez en cuando y había que comer sin levadura, vamos a decir, creo que era 7 días. Pero Pablo lo que está mostrando acá es que acuérdense que el judío tenía que quitar todo el resto de levadura de la masa y para comer, como para sacar el pecado. Eso lo en Éxodo 19, 12, 19 y Éxodo 13, 7. Y eso, vamos a decir, tenía un tiempo, creo que eran 7 días más o menos. Pero Pablo nos muestra que esto tiene que ser toda nuestra vida, amados. Por eso cuando vemos este salmo y consideramos la maravilla de Dios, de alguna forma la redención de Egipto, que prefiguraba la sombra del verdadero Redentor, de aquel que nos iba a liberar, aquel Goel, que iba a hacer propiciación y expiación por nuestros pecados, nosotros nos tiene que invitar lo mismo, amados, cuando cantemos o leamos el Salmo. Y esto no habla de la Santa Cena de ninguna forma. Esto habla de vivir una vida cristiana, de verdad. Porque cuando vemos eso, fíjese que muestra todas las maravillas cuando sucedió eso, la tierra tembló. Creo, si me equivoco, es en Mateo 27, 50 y 52. Dice así, escuchen. Acuérdense cuando el Señor Jesucristo, Él está llevando a cabo esta redención, fíjese, porque en el Antiguo Testamento ustedes ven todas esas cosas, que dice la tierra tembló, pero cuando se está llevando esta verdadera redención, este verdadero éxodo, sucede lo mismo. Dice así, acuérdense que se estaban burlando de él, ya estaba el Señor muriendo, y se confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mateo 27, versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, y de arriba abajo y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Acá vemos de alguna forma también, amados, como eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento, que la tierra se abrió, dice ahí, o el mar se abrió, la roca. Acá vemos de alguna forma en el éxodo verdadero, en la redención verdadera, vemos la liberación, ni siquiera la misma muerte, después vamos a ver, pudo retener al Señor Jesucristo. De alguna forma vemos en el Nuevo Testamento, o quiero mostrarle más allá. Yo sé que podría leer este salmo y mostrar un contexto histórico y todo lo que el Señor puede hacer y liberar a su pueblo y hacer esto. Y si usted cree, sí, puede ser que está eso, que Él es el poderoso de Israel. Pero lo que quiero mostrar es la verdadera éxodo, el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Vemos casi lo mismo, podríamos decir, lo mismo como el Señor libera, incluso se abren los sepulcros. Imagínense, amado, que se levante un muerto, un ser querido. Un padre, un abuelo, una madre, un hermano. Hay redención. Lo que estaba mostrando esto, amados,
que hay una redención en el sentido que al tercer día el Señor se levantó de los muertos. Y hay una redención en Cristo, amados. Estaba prefigurando de alguna forma que Él es la redención o Él es la resurrección, en el sentido que ahora espiritual. Él es nuestra Pascua. Él es en Él que podríamos decir la ira de Dios cayó. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. En Él hay liberación del pecado de Satanás. Ahora, por supuesto, espiritualmente sucedió, pero en un momento, si usted muere o yo muero, algún día se van a levantar, se van a abrir esos sepulcros y saldremos nosotros. Lamentablemente algunos para condenación y asombro y para ir al juicio eterno, y otros para nosotros para alegría y gozo, amados, cuando nuestro espíritu se junte con nuestro cuerpo. Espero que la aplicación que quise hacer yo no les ofenda. Quizás a uno le gustaría, pero acá la maravilla del Éxodo, el poderoso de Israel, yo lo he escuchado muchas veces, pero para mí tiene otro significado. Si no está Cristo, amado, no hay nada acá. Él es nuestra roca, nuestra salvación. Entonces, por medio del Señor Jesucristo que podemos tener esa liberación de verdad de nuestro propio yo, del pecado y de Satanás. Así que los invito a que ustedes estén meditando y que estén analizando ustedes mismos. Y los invito a que el próximo salmo también estén compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias por prestar atención.